Hola, buenas compañeros, mi nombre es Jesús Herrera Rodríguez. Junto a mi compañera Lorey Vitola les vamos a explicar en el día de hoy sobre la ley de Charles. Ok, en 1787 Jack Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante y observó que cuando se aumentaba la temperatura el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el gas el volumen disminuía. En el siguiente video que se le presentará a continuación se le mostrará cómo visualmente se puede notar ese cambio que existe en la temperatura. Vamos a elevar al doble la temperatura del gas manteniendo constante la presión. Observamos que cuando la temperatura aumenta, el volumen que ocupa el gas también aumenta, lo que significa que el volumen del gas es directamente proporcional a la temperatura. Este comportamiento se puede expresar matemáticamente como V igual a K por T, donde K es una constante de proporcionalidad. La relación anterior se conoce como ley de Charles y la podemos enunciar así. Cuando la presión es constante, el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a su temperatura. Observa cómo, al aumentar la temperatura al doble, el volumen del gas se ha duplicado. Cabe esperar, si enfriamos el gas hasta su temperatura original de 300 Kelvin, el volumen disminuye hasta el valor que tenía originalmente. Ok, en conclusión del video anterior lo que podemos concluir, valga la redundancia, es que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. O sea, si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta. Y si la temperatura del gas disminuye, el volumen igualmente disminuye. Cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el número de choques de unidad del tiempo será mayor. Es decir, se producirá un aumento por un instante. La presión en el interior del recipiente y aumentará el volumen. El émbolo se desplazará hacia arriba y que la presión se iguale con la del exterior. Lo que descubrió es que a presión constante el cociente entre volumen y la temperatura de una cantidad fija de un gas igualmente es una constante. Matemáticamente puede ser expresado de esta manera: volumen, temperatura y el cociente. Entonces el cociente entre el volumen y la temperatura entre la constante. Supongamos que tenemos un cierto volumen de gas en V sub 1 que se encuentra a una temperatura de V sub 1 al comienzo del experimento. Si variamos el volumen de gas hasta un nuevo valor de V sub 2, entonces la temperatura cambiará a T sub 2 y se cumplirá la siguiente fórmula que veremos aquí a continuación. O sea, V sub 1 sobre T sub 1 es igual a V sub 2 sobre T sub 2, que esta es otra manera de expresar la ley de Charles. Ok, le presentaremos un ejercicio del cual tiene el siguiente enunciado. Un gas calienta a 89 grados Celsius en 0.67 litros de volumen. ¿Cuál es la temperatura final si el volumen aumenta a 1.12 litros finalmente? Vamos T1, que es el primer grado que nos presentan, que es 89 grados Celsius. Anotamos, ¿ok? Y nos están hablando de un volumen. El volumen de ese dato es de 0.67 litros. Ok. Siguiendo el ejercicio nos habla de que hay una temperatura final que sería T2. En este caso no nos están dando el dato porque es desconocido, tenemos que encontrarlo. Y nos están dando un volumen que sería en este caso V2, que tiene un valor de 1.12 litros. ¿Ok? Según Charles, este problema no se puede resolver teniendo esta temperatura en grados Celsius. Debe pasarse a otra escala que es llamada Kelvin, la cual para pasarlo a esa otra escala debemos realizar la suma, como se ve aquí en este cuadro, debemos realizar la suma de 273. Y calculamos ese dato, la cual nos va a dar como resultado 89 grados Celsius más 273, dando como resultado 362 Kelvin. Este es el valor que vamos a utilizar para resolver nuestro problema. Ok, para seguir con nuestro problema nos damos cuenta que nos hace falta el valor de la temperatura 2. Para seguir con aquí tenemos estas fórmulas, las cuales voy a reescribir con la cual vamos a hallar esa temperatura, que es la siguiente. T1 son 362 Kelvin por V2, volumen 2, que sería 1.12 litros, sobre volumen 1, que da como resultado
0.67 litros. Como tenemos litros acá, estos se cancelan y da como resultado lo siguiente. Después de reemplazar los datos, colocamos en la calculadora 362 por 1.12 entre 0.67, que nos va a dar como resultado 605. Ese valor, por ende, ya para finalizar nuestro ejercicio, nos tendríamos como resultado que da 605 Kelvin, es el valor de la temperatura 2. Si queremos, por ejemplo, pasarlo a grados Celsius nuevamente, esos 605 Kelvin se restan a 273, perdón, y daría como resultado 332 grados Celsius. Pero como les comenté, en estos problemas trabajamos con los grados Kelvin. Muchas gracias.